Koneko tragó en seco, no es que ella hubiera dudado de sus habilidades en aquel momento, no, ella estaba segura que podría vencer fácilmente, el problema era otro. Era el hombre que ahora el trío tenía de frente. Koneko no mostró expresión alguna, conteniendo con todo lo que pudiese el constante nerviosismo que se formó en su ser. Porque Fred la conocía, el Peliceniza parecía no haber notado con exactitud a la albina, la cual estaba más que feliz por ese hecho. Koneko volvió a dar un suspiro mientras que escuchaba la risa del sacerdote de fondo, al menos debía darle un punto de ello, la locura del hombre sirvió para algo esta vez. Issei miraba molesto, después de haber cesado la risa del hombre allí estaba, un destello de luz viniendo en dirección a su cuello, él se agachó como pudo, apretó los dientes mientras que veía la sangre aún en el aire debido al corte en el brazo que acababa de recibir, Issei maldijo, le dolía con todo. Fred no escatimó otro segundo para volver a darse la vuelta, pisa con fuerza con su pie derecho mientras que giraba sobre su eje dando un 360 e intentar partir a Issei por la mitad. Allí fue el turno de Yuto, el rubio tensó sus brazos mientras que aguantaba el golpe, Kiba lo reconoció, para ser un simple humano, el poder detrás de los golpes y la velocidad no eran una broma, mas al final sonrió, al ver a Koneko salir disparada en su dirección, el puño listo y conectando. Un fuerte golpe fue directo al torso de Free, mientras que este daba una bocanada de aire fuera y el agarre de los pies del Peliceniza con el pío se fue a la nada, salió volado mientras que golpeaba con fuerza la parte de arriba del altar mientras que caía justo para sentarse en la silla ceremonial central. Respirando con fuerza Fred volvió a levantar la mirada. Kiba pensó que aquel golpe bastaría, pero no fue así, hizo una mueca mientras que veía a Issei salir disparado hacia donde se encontraba Free, el castaño ahora lo vio, la espada del Pelicenizo balanceándose en contra del castaño mientras que este se agachó al último momento, y usando su brazo izquierdo lo conectó contra la mano izquierda del sacerdote el cual había sacado una pistola la cual se destruyó, pero recibió todo el daño mitigando el de su cuerpo. Fred saltó hacia atrás mientras que una espada iba en dirección a su cuello, dobló sus rodillas e inclinó su cuerpo hacia abajo mientras que pasaba encima de él. Esos movimientos Nineo, Fred burló. Kiba entrecerró los ojos mientras que se preparaba, su espada estaba lista, suspiró mientras que veía el suelo carcomido, en la mente del rubio solo pasó algo, una pena. Levantando la mano derecha otra espada larga salió de la nada mientras que el rubio apretó sus pies y salió de un salto contra el Free, el sacerdote sonrió al ver el ángulo predecible, Fred levantó sus espadas con ambas manos con una sonrisa, en la mente del Peliceniza lo sabía su técnica era mejor que la del demonio que tenía enfrente. A lo cual solo espero recibir, más cuando hizo contacto ambas espadas, Fred fue abriendo de a poco sus ojos mientras que las chispas de luz de su espada se iban extinguiendo y esparciendo por el aire, abrió la boca con asombro mientras que un fuerte golpe por atrás fue recibido. Fred apretó los dientes al ver al castaño el cual le dio un golpe en la columna para levantarlo del suelo, pero aquello no se detuvo allí, él la vio, el anterior shock del Peliceniza no fue nada ante la vista que tenía. Koneko no era ella la hija de su hermana. Fred solo lo sabía, no necesitaba a nadie para comprobarlo, ella sabía que era su sobrina no. Era imposible que todo aquello fuera solo una historia ficticia que él mismo se armó. Ah, pero allí estaba, la pequeña albina, ni ella lo supo del por qué y para qué, pero allí, no pudo mirarlo, Koneko lo sabía, en el primer golpe que le dio al sacerdote ella podría haberlo dejado fuera de combate, ahora en el segundo, sabía que debía hacerlo, pero ¿por qué le constaba tanto sacarlo? Lentamente, Koneko pudo verlo, su puño romper el aire mientras que estaba por hacer contacto con el sacerdote, ella vio el rostro del hombre, no era aquella sonrisa sanguinaria y confusa de siempre, no era aquel sentimiento de querer matar y superar, el rostro del Pelicenizo estaba triste, resignado y dolido. No es como si Koneko recordase los momentos en los cuales iba con Naruto y se topaba con el hombre de manera casual, no es como si el sacerdote loco intentara hacer de todo para poder hacerla sonreír. 0. El tiempo culminó y el golpe fue dado en el pecho de Free, mientras que salía contra uno de los pilares de la iglesia, sus ojos casi perdieron brillo, su cuerpo se atoró unos segundos en la masa de cemento duro detrás suyo mientras que se desprendían pequeños fragmentos del concreto, poco después cayó al suelo. Issei estaba respirando con dificultad mientras que veía a Kiba, no había signo de cansancio, después de aquello, movió una vez más su rostro hacia Koneko, la cual estaba de rodillas, Issei abrió los ojos mientras que fue directo al lado de la pequeña albina. A simple vista no había nada, lo cual tranquilizó a Issei, pero después al ver el rostro depresivo de Koneko apretó los dientes, no sabía qué, pero el todo daba que el sacerdote había hecho esto.
Kiba, que miraba esa escena de lejos, sacó otra espada, esta vez caminando hacia el sacerdote que se intentaba recomponer. En la mano derecha de Fred aún tenía el fragmento de espada que le quedó. Kiba no escatimó, levantó la espada para cortarle la cabeza, eso hasta que un pequeño estirón de su ropa lo distrajo. Se volteó para ver a Koneko mirando el suelo mientras que sujetaba su mano. Kiba la miró sin entender, ella misma quería darle el golpe final al sacerdote. Koneko lo sabía bien, maldecía todo, ella nunca se abría emocionalmente con nadie, no le importaba eso, pero allí estaba, sintiéndose mal al ver al sacerdote homicida siendo casi ejecutado. Aquello no le hacía una persona igualmente mala. Pero recordaba, las interacciones confusas, el que siempre buscaba una excusa el hombre para darle un regalo y sobre todo, las risas genuinas que ambos, Naruto y Fred compartían. No solo aquello, al ver al pelicenizo veía a Kaguya siendo avergonzada por Fred mientras que él empezaba a contar historias de infancia que la mujer negaba en su totalidad, pero el tono de Kaguya al hacerlo pasaba de tranquilo habitual al molesto, solo para que Rosuei se venga y le diga a Kaguya que se tranquilice y Fred se burlara después de la peli platina. Al final de todo nunca supo si realmente Fred y Kaguya eran hermanos, pero las interacciones y todo indicaba que era así. Koneko veía toda aquella escena desde lejos, pero también siendo parte, ¿quién diría que unos meses con esa rutina podrían afectar tanto a alguien? Realmente se sentía como estar en familia. ¿Solo podemos mantenerlo como prisionero? Koneko tragó en seco mientras que veía la expresión de sorpresa de Kiba y el de indignación de Issei. Koneko-chan, no creo que sea algo bueno aquello, este hombre es peligroso y además mata a todos sin más. ¿Puedo preguntar por qué darle aquella elección? Koneko abrió la boca, pero no pudo responder, las palabras no salían. El recuerdo de Naruto y Fred sonriendo y cantando una canción al azar vino a su mente, fue así por unos segundos más mientras que bajó la cabeza. Si mencionaba algo, irían directo a Naruto, entonces lo sabrían, que ella había sentido el chakra del rubio desde hacía tiempo, pero nunca lo reportó y parecía que a cambio el rubio nunca le preguntó nada también. Ella pensaba en aquello, que Naruto tenía miedo de aquella energía, que lo carcoma por la negatividad de esta, como su hermana. Giró su cabeza mientras que vio a Issei, a pesar de ser nuevo en esto, ella lo sabía, no había tenido una buena experiencia con el peliceniza, dio un suspiro mientras que al ver que no sabía qué decir Kiba procedió a caminar en dirección hacia el padre el cual no se había movido, se notaba, no podía moverse del dolor. Levantó la espada en alto, Koneko apartó la mirada, si todo hubiera ocurrido hacia unos meses, entonces ella misma ejecutaría al sacerdote, pero siempre estaba allí, quiera o no, intentando hacer que ella sonría. Entonces, cuando lo vio maldecir y luego suspirar, le dolió, el hombre se resignó, dando una sonrisa, aquella sonrisa totalmente sincera, pudo verlo, la sonrisa reconfortante que le brindaba el peliceniza a Koneko era aquello que no esperaba ver ninguno de los otros, tanto Kiba y Issei no lo sabían, no entendían nada, pero ya era tarde. Cayendo la hoja de la espada en dirección del peliceniza, Koneko cerró los ojos. «Te tardas, Naruto-chan». Aquel último susurro fue escuchado por parte de Koneko debido al tono bajo que se usó. La albina levantó la cabeza para verlo en aquel instante. Al parecer no solo fue ella la que escuchó aquel nombre, sino Kiba, que estaba a escasos metros de Fred, también lo hizo. Los ojos del caballero se ampliaron mientras que su mente divagó que debía ser otra persona. Después de aquel nombre solo escuchó un simple ruido. La espada estaba esparcida en el aire en pequeños fragmentos. Kiba estaba con otra espada en su pecho, la cual estaba abollada, como protegiéndose de algo, pero ahora en la dirección contraria de la iglesia, mientras que Issei tenía enterrada la mitad del cuerpo en el suelo. Intentó recuperar el aire y mirado a todos lados. Una breve risa salió del cuerpo de Fred antes de caer en la inconsciencia. Issei fue el primero, a pesar de ser el más afectado, en ponerse de pie. A él le dolía todo el cuerpo. Issei no vio nada, solo supo que estaba viendo la futura ejecución del sacerdote, solo para que segundos después todo se diera vuelta. La espada de Kiba explotó y él estaba en el suelo. Todo en una fracción de lo que parecía ser menos de un segundo. Entonces, ¿qué tal si nos detenemos aquí? La nueva voz vino. Kiba volteó a ver a Koneko, paralizada del miedo, no comprendió, si bien aquella persona fue rápida no era algo que estuviera fuera de su liga, fueron tomados por la guardia baja, volteando la mirada en dirección a los pasos de la persona que salía de la sombra lo vio. Los zapatos negros saliendo seguida de un pantalón de igual color, la característica camisa de vestir naranja con la corbata negra fue lo único que bastó para saber de quién se trataba, no era necesario ver aquel cabello rubio emerger de la oscuridad.
Siempre sospeché de usted, sensei. La voz de Kiba sonó mientras que ampliaba su agarre de la espada. Se estaba preparando para poder saltar contra el rubio cuando Koneko se puso enfrente del rubio con los brazos extendidos y la cabeza agacha. No lo hagas, senpai. Fue algo que no espero escuchar, un tono que decía rogando que le deje ir. Kiba endureció la mirada, el miedo estaba presente en la pequeña albina. Aquel comentario fue en un susurro tan bajo que le dio una idea del horror que sentía la albina. Si le tienes miedo, entonces es por algo que te ha estado haciendo. Hasta ahora la voz de Kiba se tensó, analizando bajo su propio criterio lo que sucedió, apretó los dientes y empujó a la albina mientras que daba un salto con todo. Se preparaba para dar un golpe de espada contra el rubio. Allí estaba, Naruto, el profesor de historia, sonriendo tranquilamente igual que siempre. Kiba ni siquiera vio cuando hizo desaparecer a Free de la habitación, por lo cual, no le importaba nada. Una vez estuvo a una distancia decente, giró con su pierna dando un grito de esfuerzo y golpeando con todo el suelo con su pie ganando impulso, fragmentó el suelo elevando pequeñas rocas y dando un revuelco al aire de los alrededores, y al instante la espada hizo contacto con el cuello del hombre. Nada, eso fue lo que pasó. Kiba saltó al instante hacia atrás mientras que veía su mano y su espada, estaban temblando, dando el zumbido del acero por haber golpeado algo sólido así sin más. Si quieres cortarme aunque sea un poco, Naruto comenzó mientras que le daba una sonrisa al rubio camino en la habitación en dirección a Koneko. Hizo una pausa de su monólogo antes de proseguir. Deberías traer a Excalibur. Aquel comentario fue divertido para Naruto, él había leído sobre las incontables historias de la espada de los reyes, él lo mencionó a forma de que en teoría fuera un estándar de fuerza. Pero cuando vio el rostro de Kiba, transformados de la completa confusión al odio completo, lo entendió, que su broma no fue bien recibida. ¿Y ahora por qué se enoja? La voz de Kurama lo interrumpió mientras que observaba a Kiba apretar los dientes y su agarre por la espada. No sé, pensé que le motivaría a ir con más fuerza, susurró en voz alta y no internamente Naruto mientras que observaba a Kiba. Kiba había escuchado aquel susurro. Su boca parecía acercarse mientras que procesaba lo que pasaba. ¿Él lo sabía? No, era imposible. Él lo conocía. ¿Por qué más nombraría a esa espada en su presencia? Lo estaba retando. Fred. Él estaba trabajando con Fred, en la iglesia. Naruto estaba con la iglesia. Pero los únicos con conocimiento serían los investigadores participaron del proyecto de las espadas. Cientos de espadas salieron del suelo donde estaba Naruto, el cual miró sorprendido aquello, saltó y se quedó colgado con los pies en el techo mientras que veía a Kiba generar más espadas a su alrededor. Dando un salto con todo lo que pudo y toda la fuerza que tenía, Kiba golpeó sus nudillos en blanco mientras que las venas de su cuello y manos estaban saltando a tal punto que parecían que en cualquier momento se romperían. La nada, Naruto no estaba allí cuando terminó su corte, estaba en el suelo al lado de Koneko, mirándola tranquilamente pero con cierto aire de intriga. ¿Podemos hablar después, sí? Necesito algunas respuestas. Fue un simple destello. Koneko no pudo decir nada, pero de allí, la presencia del rubio desapareció. El silencio se quedó en el aire mientras que Kiba observaba a Koneko, pero no con la típica amabilidad. Había desconfianza en su rostro, Issei no había entendido nada. Nadie comentó nada, solo se limitaron a continuar con lo que vinieron a hacer, pero ahora, con Kiba observando las acciones de Koneko a cada segundo. Era obvio algo. La confianza había muerto en el grupo desde el momento en que el profesor había aplastado a ellos. En cuanto a Koneko, Kiba nunca se sintió tan traicionado antes. Él confiaba en ella, en cómo siempre se la arreglaba para poder ayudarlo, el que le confié sus secretos, pero esto no era en escala personal, no, aquello era una escala en toda la nobleza. La pequeña albina había mentido. Pudo verlo, apenas llegó el rubio, el miedo que se formó en el rostro de Koneko cuando lo vio aparecer. Kiba no podía sentir exactamente algo después de todo, por lo cual cuando llegó el momento en que estaba siendo destrozado por el rubio, solo veía a Koneko casi hecho bolita en el suelo de la iglesia. Maldijo por lo bajo, pero no había tiempo. Kiba volteó la mirada y vio cómo Issei descendía, pudo ver algo de paso, varios sacerdotes que estaban en la planta baja cuidando el lugar. Al menos los usaría ahora que pudiese para poder sentirse tranquilo. Debía cortar algo. Fue fácil y todo, lo que acordamos, pero necesitabas decir mi nombre. Allí estaba Naruto quejándose, pudo escuchar una pequeña risa detrás suyo mientras que el peso en su espalda se acomodaba. No me juzgues, no tenía idea de que planeaste toda una noche entera el cómo salir con un disfraz y un nombre épico para poder estar tranquilo. Aquel comentario de Free ganó un gruñido de parte del rubio. De igual manera fue estúpido. Bueno, mañana proseguiré como siempre, si me atacan solo los detendré.
Nivelando media ciudad. Obviamente Kurama intervino, mientras que Naruto no pudo evitar dar una pequeña sonrisa. Terminando el tiempo y el camino ambos llegaron, allí estaba, la casa del rubio, procedió a abrir la puerta mientras que entraba con el sacerdote en su espalda, allí lo vio, a pesar de las horas altas de la noche, igual estaba allí, Kaguya y Rosueise ambas estaban aún despiertas o mejor dicho Rosueise aún estaba en su casa. Naruto parpadeó varias veces mientras que las miraba a ambas, estaban sentadas en la mesa al fondo mientras que había algunas bebidas caras en la mesa, realmente era algo que no esperaba de ambas. Solo están siguiendo la mala influencia que eres tú señor que bebe mientras da clase, Kurama agregó mientras que Naruto dejaba caer a Fred en el sillón desocupado. Solo fue una vez además aquella vez solo tenía bebida, se quejó internamente, pero un repentino choque lo sacó de su pensar. Pudo verlo, Rosueise con la cara roja y una sonrisa mientras que saltaba y le daba un abrazo, no solo eso sino. Casi se le cae la mandíbula mientras que observaba, Kaguya Otsutsuki, la Kaguya que vivía con él, estaba roja al igual que Rosueise, era obvio por la bebida, pero allí estaba, con una mano al aire saludándolo con una enorme sonrisa alegre. Hoy es el día en que puedes ir por ambas. Piensa en las posibilidades maldito idiota. No ayudas a mi autocontrol. ¿Saben Argun son las 1 de la mañana? Rosueise comentó mientras que se inclinaba más en él. Naruto sintió la presión del pecho de la peli platina contra su pecha, el que ahora mismo en vez del típico traje de siempre, llevaba una falda de vestir negra, las medias las largas oscuras que cubrían sus pies ahora eran visibles y una camisa blanca con corbata negra completaba aquello, eso con el aspecto desarreglado que llevaba realmente no era algo que pudiese ignorar. Naruto rodeó con un brazo la espalda de Rosueise mientras que le sonreía de igual manera, ambos escucharon una risa silenciosa de parte de Kaguya, para Naruto fue aterrador verla de aquella tan animosa. Sintiendo dos manos que se posaban en sus mejillas, Naruto vio el rostro de la peli platina, el olor a alcohol fue presente en su aliento, no era desagradable en sí por suerte. Pero igual, bienvenido a casa Naruto con la misma sonrisa y la misma expresión, la misma manera de expresarse, incluso dada las circunstancias pudo verlo, el afecto incluso presente. El rubio se desconectó de su cabeza mientras que apartó la mirada del rostro de la albina mientras que intento no pensar en ella, no como la abandono, no como la ignoro, no como dejo que su trabajo lo consumiera y fuera nada más que un recuerdo en aquel momento. Lo sintió, los viejos tiempos otra vez, después de haber usado el chakra para la pelea, lo sintió, como su cuerpo reaccionaba a su viejo ser, Naruto lo deseaba, que nunca hubiera pasado, él no se dio cuenta, cuando hiperventilación llegó a su ser junto con los recuerdos de la mujer conectada a cientos de máquinas, no podía verlo. ¿Qué era aquello que estaba de fondo en su mente? Kurama rogándole. Vuele, aquel comentario lo devolvió a la realidad, allí estaba Rosueise con lágrimas con los ojos, ahora no solo el rostro parcialmente rojo, no ahora era completo el color en todo su rostro, la razón, la presión del abrazo que empezó a ejercer. La soltó al instante. Un golpe en el suelo seguido de un fuerte sonido de inhalar vino de golpe mientras que Rosueise tosia de la nada. La cara de Naruto se deformó con horror, él no había querido haber hecho algo como eso a alguien como la peli platina, al instante cayó de rodillas. Era otro suelo, otras paredes, pero allí estaba, su esposa tirada en el suelo tosiendo mientras que su curación no funcionaba, no era ella, sacudió la cabeza, la figura de Rosueise suplantó a la de Hinata, el suelo volvió a ser el mismo de antes, las paredes igual, incluso Kaguya que ahora estaba en su espalda rogando que no le hiciera nada a la peli platina. ¿Qué le estaba pasando? Internamente quería romper algo, el desprecio por sí mismo volvió, extendiendo los brazos a Kuno a Rosueise en sus brazos mientras que se ponía de pie, su respiración se había calmada, se tranquilizó. Por un segundo todo fue suplantado por Rosueise en lugar de su esposa. ¿Era esto lo que sintió su hijo? La impotencia de no poder hacer nada para poder ayudar y dar algún beneficio para que ella se mejore, no aquello. La voz de Kurama volvía a sonar en su cabeza, esta vez tan de fondo que no podía percibirla. Algo húmedo surcó su espalda. Abrió los ojos mientras que lentamente se giró. ¿Qué era toda esta situación? Kaguya rogaba a llantos, no era algo que ella hiciera, cierto. Aceptaba su propia inutilidad y sabía que no podía hacer nada más que rogar. Naruto apretó los dientes, la realidad volvió en sí por fin, con una mano que aún cargaba a Rosueise llevó la otra y acarició la cabeza de la albina, el estremecimiento de aquello llegó pero se dejó, realmente no había querido hacer lo que hizo. Todo aquello fue solo en un instante.
Dio un suspiro de alivio mientras que sentía como Rosueise se acomodaba en su pecho y ahora estaba dormida. Le dio una rosa tranquila al momento en que vio su expresión. Con su mano en la cabeza de Rosueise movió uno de sus dedos para poder mover un mechón de cabello que estaba en su caído en el centro de su cara. No supo por qué aquellas escenas vinieron en su cabeza. Después de tanto tiempo ignorándolo y siendo indiferente, era momento en que viniera el contragolpe de haber perdido a alguien que literalmente le amó a pesar de todo. Ya no importaba. Naruto exhaló. Lo de aquel mundo ya no era algo que debía preocuparse. No, todo aquello no podía ser algo que pensara, no con la vida que tenía aquí. Quizá estaría bien retirarse y empezar solo como humano. Una promesa de no volver a usar chakra. Estúpido, naciste para pelear, te enseñaron a pelear, viviste peleando, ya eres un perro viejo para aprender otro truco. Dime si quisiera cambiar. ¿Por qué sonreías con tanta felicidad en aquella iglesia? Era cierto, se divirtió en aquel momento. Le recordó todo lo que hizo en su juventud. El ver cómo el espadachín intentó con todas sus fuerzas ir en su contra. Se sintió fuerte. Lo ignoró. No era el pensar en que podría o no debería haber hecho. Kaguya se había calmado. Era momento de poner fin a aquella noche. Debía descansar. Lo primero que sintió cuando despertó fue un dolor de cabeza algo pasable. Lo segundo es que no era su techo el que estaba viendo en aquel momento. No lo conocía. Tragó en seco y se sentó de golpe en la cama. Su cabello estaba suelto. Alguien le había quitado las cintas que llevaba. Sus zapatos de igual manera no estaban. Vio a todos lados. Su ropa estaba desarreglada demasiado. No, susurró a la nada mientras que abrazaba sus rodillas, empezando a pensar en todo lo que pudo haber pasado. Eso hasta que alguien entró en la habitación. Para su sorpresa, era Naruto, recibiéndole con una bandeja con el desayuno y entrando con una sonrisa. Fue allí cuando Rosueise se dio cuenta de algo. Había una foto del rubio y la albina en la esquina de la habitación, varios libros de historia y un escritorio con algunos papeles de fondo a este. ¿Eh? La confusión vino a su mente. Recordaba haber quedado con la albina. Rosueise recordaba la idea de beber, pero después de aquello, recordó al rubio. Luego todo se puso negro. Su cara se calentó. El pensamiento del no vino cientos de veces mientras que intentaba calmarse. Inhaló y suspiró varias veces. Naruto entendió el porqué dicha acción de parte de la peli platina. No pudo más y soltó una risa que hizo que las quejas de Rosueise se intensificaron. No lo hicimos, fue divertido hasta cierto punto aquel comentario. Rosueise bajó su cabeza mientras que se acurrucaba en las sábanas que estaban bajo suyo y le daba una mirada insegura al rubio. Te desmayaste después de tomar, querías saludarme y te caíste después de eso. La risa del rubio no paró. Él no necesitaba preocuparse por mentir. Después de todo, una cara falsa y unas palabras inexistentes era aquello que mejor dominaba. Siguiendo su camino hacia el frente, se sentó en una silla al lado de la cama mientras que le ponía la charola con el desayuno a Rosueise. Deberías comer y darte una ducha. La sonrisa del rubio no paró, más la genuinidad volvió. Kaguya te puso una de mis camisas, tu ropa se lavó y secó. Por las dudas, sé que tendrías que perder tiempo y no podrías ir a tu casa y llegar a tiempo para que comience todo, así que, esto lo que puedo hacer después de aquello. Le sobó la cabeza a Rosueise, desarreglando más su cabello. Un puchero vino con ello mientras que inflaba las mejillas y el tinte rosa estaba presente. Juro que uno de estos días tomo el control y hago lo que no haces. Fue preocupante escuchar aquello de parte de Kurama. Bajando por las escaleras, Rosueise aún tenía los ojos algo hinchados, las ojeras presentes junto con el cansancio. En aquel momento, a muy a su pesar solo llevaba la camisa larga del rubio. La peli platina lo pensó unos momentos y no sabía si agradecer a Kaguya o no. ¿Qué estaba pensando? Sacudió la cabeza otra vez. Ella tenía que limitarse a ver a su objetivo. Más fácil decir que hacer. Cuando terminó de bajar las escaleras lo vio, algo que no esperaba en nada. Allí estaba, la que sería la presidenta del consejo estudiantil sentada en la mesa en el comedor. Recordó su situación, su vestimenta mejor dicho, trago en seco. Allí estaba Sona observándola con detalle mientras que la cara de Rosueise se sonrojaba. 1. Ella estaba descalza. 2. Usaba una camisa que no era suya que cubría hasta debajo de los muslos. 3. Rosueise sabía de la mala interpretación de su comentario la última vez que preguntó por el rubio. El resultado. Una mirada de asco de parte de Sona. Limitándose a ir a la sala de lavabo con la cabeza agacha, maldijo una vez más su suerte. Realmente no puedo decir que no me esperaba aquello de usted. La voz de Sona fue audible mientras que una puerta se cerraba al instante. Disimularé que entendí lo que dijiste. Fue un pequeño tic de ceja, pero suficiente para hacer sonreír a Naruto.
Él estaba regresando, con Kaguya enfrente de él mientras que ella cargaba algunas bolsas. Al momento de llegar, Naruto se la quitó y empezó a guardar las cosas que había en su interior. Bueno, estoy feliz de que el consejo me dé la visita y todo eso, pero ¿a qué se debe esto? Naruto no se volteó mientras que seguía con su labor. Sona ahora observó con interés a Kaguya. Allí estaba, lo sentía, era latente, pero estaba allí, la inmensa cantidad de poder mágico que podía desarrollar. Ella lo sentía, las reservas de la mujer estaban vacías, pero eso no era algo de lo cual preocuparse, una vez reencarne. Kaguya como tal ascendería, o mejor dicho, trascendería a ser algo que nadie pudiera reconocer. Pero allí estaba un solo problema, el hombre frente a ella. Rías le había mencionado que no interactué como tenía previsto, que había algo que debían hablar con urgencia primero, que esperase a que lleguen al instituto para poder hablar. Sona aún dudaba de aquello. Realmente no tengo mucho que decir, solo vine para dejar esto. Al momento de terminar aquello, la peli negra llevó una mano en su falda y buscó el lugar del pliegue del bolsillo, levantando la carta y dejándola en la mesa frente a ella. Poco después se levantó del asiento, despidiéndose. Cuando Sona salía siendo guiada por el rubio, abrió la puerta para ver algo que no esperaba. Sona no intentó sobrepensar en ver a la peli platina en la casa de Naruto, tampoco del por qué Kaguya permitía tales acciones, siendo que por lo que pudo rescatar eran pareja o algo así. Aquello no fue algo que quisiera procesar mucho, pero cuando se abrió la puerta y vio a Koneko, las cosas cambiaron. Giró su ojo al rostro del rubio, el cual seguía sonriendo, pero eso no ocultaba el sentir de la pequeña albina. El miedo latente en que podía incluso ser tangible. La mirada de Sona se centró en la persona que estaba enfrente a la puerta del profesor. En aquel momento, Koneko, que al momento de ver a la peli negra desvió la mirada y bajó la cabeza, fue todo lo que necesitó para darle a Sona una reconsideración de la situación actual. Sona quiso darse la vuelta y encarar al rubio, pero Koneko la sujetó del brazo y la acercó de golpe poniéndola a la altura de Koneko. Rías me envió a buscarte, fue un susurro simple, que indicó que no era algo que debía ir más allá de donde estaba ahora la conversación. No se hizo esperar la mirada de indignación de Sona antes de ver a Koneko de manera seria. Sona no pensó que Rías iría tan lejos con el único motivo de conseguir piezas de su nobleza como para prohibir e ir directo donde estaba ella y arruinarlo todo. Los pasos de Sona fueron fuertes, mientras que iba en una única dirección en mente, la sala del club de ocultismo. Se maldijo realmente al momento de pensar en que estaría pensado Rías. La única regla que tenían era no interferir en los planes de la otra. Miró a su izquierda y bajó la mirada, viendo la expresión en blanco habitual de parte de Koneko. No esperaba nada de ella de todas formas. Terminando su recorrido estuvo frente a la puerta de madera negra, no lo pensó mucho antes de abrirla y ver allí a no solo la nobleza de Rías, sino su propia nobleza enfrente de ella. ¿Qué es esto, Rías? El tono demandante de Sona fue lo primero que se escuchó en la sala después de mucho tiempo. La puerta ya había dado el susto de antemano cuando se abrió de golpe, por lo cual ahora solo quedaba en la mente de todos la resonante voz de la peli negra. Rías no esperó y dio unos pasos hacia adelante con una mirada seria en su rostro. Sona tragó en seco debido a aquella acción, todo parecía demasiado raro. Al momento sintió como le levantó los brazos y empezó a tocarla por todos lados. Sona no escatimó tiempo y retrocedió con una mirada confundida en su rostro. Esta mañana estaba mostrando más emociones que en casi todo el año. Después de aquella acción de Sona, Rías dio un suspiro aliviado, al igual que todos los demás. Fue allí cuando Sona lo vio, Issei con una venda que bajaba por su brazo derecho, Kiba con una venda que salía de su pecho y subía un poco por el cuello, dando a entender que algo malo había pasado. Estaba preocupada. Koneko me lo mencionó ayer. Antes de que todo, toma asiento. Además ponte alerta, ya mencioné a los demás profesores que por circunstancias el club de ocultismo y los miembros del consejo estudiantil van a tener una reunión y como dieron el visto bueno, solo queda esperar la aparición de ese sujeto. Sona lo sintió. Cuando Rías se refería al rubio su tono cambió a uno de enojo. Ella no comprendió nada. Simplemente se dignó a ir y sentarse en el asiento frente al escritorio de Rías. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Más que una pregunta fue una demanda de parte de Sona. Ella lo notó, él como todos estaban viendo a su alrededor de manera cautelosa y preparados. Un pequeño golpe a la mesa hizo que desviara la vista viendo las tazas de té enfrente. Es complicado, Koneko al parecer ocultó algo de información, más por miedo que otra cosa. No la puedo culpar debido a eso. No sabemos aún lo que pasó entre ella y el profesor, según Koneko nada, pero lo que sí aún me cuesta creer es que alguien como él cayó de todos los lugares en nuestra ciudad.
Sona frunció el ceño, a ella no le estaba importando tanto la historia detrás de todo aquello, pero lo que sí estaba en mente era que eso de ocultar información y el tono comprensible de Rías, no estaba significando algo bueno. Ayer después de un enfrentamiento, tuvimos problemas y antes que nos diéramos cuenta Naruto-sensei estaba allí, el problema es que, bueno. ¿Vas a dudar aún o vas a decir ya de una vez lo que está pasando? Sona interrumpió aquello mientras que Rías se sobresaltó, al instante Rías entendió la manera de pensar y se puso en el lugar de la peli negra. Es un usuario de chakra totalmente apartamento, los niveles no pueden ser humanos por lo que sabemos además desde hace demasiado tiempo ellos perdieron la capacidad de ejercer ese poder, dejando de lado una resultante, Naruto-sensei es un yokai o al menos bajo especulación, terminó la peli roja al momento de ver el rostro de asombro de Sona. De hecho era cierto, ella no era un sensor en ese tipo de cosas, no, eso explicaba mucho, Sona lo pensó, el miedo de los humanos por el rubio, era obvio ahora, no es que fuera simplemente por algo irracional, sino que era literalmente obligatorio aquello, después el por qué no sintieron una fuerza especial del rubio, ellos estaban buscando poder mágico no chakra. Sona llevó su dedo pulgar a su boca mientras que lo mordió y endureció la mirada. En una escala del 1 al 10, ¿qué tanto poder tiene esta vez? Sona vio directamente a Koneko, la pequeña albina llevó una mano en su mentón y parecía pensar por unos momentos. No creo que sepa cómo pronunciar el número que tengo en mente, tiene demasiados ceros. Aquella respuesta hizo que Sona, la cual había tomado el té se atragante de golpe y empiece a toser. Aquella no era la respuesta que esperaba. Entonces el que Koneko actuó con miedo todo el tiempo era porque conocía la capacidad que tenía Naruto-sensei. La voz de Issei Son mientras que levantó la mano para hablar, un asentimiento de parte de Koneko fue lo que se obtuvo al final mientras que pudo ver cómo el castaño daba un suspiro de alivio al momento de escuchar aquello. Kiba también se veía bastante relajado al momento de escuchar aquellas palabras. Bueno, dejando de lado eso, ¿por qué te relacionabas con él de manera tan animada? Siempre eres cruel con todos. Koneko-chan, esta vez la pregunta de Issei hizo un hincapié a un tema de interés general. Koneko cerró los ojos mientras que movía la cabeza hacia un lado. Si quitas el hecho de que la cantidad de chakra que tiene dentro suyo y superas un poco el miedo de lo que eso puede llevar, es alguien bastante agradable. Aquel comentario hizo que la duda se siembre dentro de Rías, ella sabía que había aparecido en el ataque de la iglesia, pero lo que no entendía era por qué solo se metió con el enfrentamiento con Free. Según Kiba, Naruto tenía alguno que otro conocimiento que no debía tener, en especial la suposición de haber mencionado a Excalibur en presencia de Kiba, como tentándolo, aquello no debía ser posible para nadie más que no hubiera formado parte del proyecto de las espadas sacras. Aquella fue una mañana rara, por no decir menos de parte de Naruto, de todas las cosas que la presidenta del consejo se acercara sin saber a Kaguya lo sorprendió, sumado a eso que Koneko llegó y se llevó a Sona, y coronando todo aquello con su acompañante actual que estaba deprimida mirando el suelo del vehículo. Naruto lo sabía, Rosueise era rara y única en algunos sentidos, pero el cómo estaba esta mañana era preocupante. ¿Había recuperado la memoria? No podría ser aquello, sin más dio un suspiro mientras que se bajaba, se estacionaba frente a la escuela. Ross-chan, llegamos, no hubo respuesta más que un simple HMM de parte de la peli platina mientras que se levantaba y sentaba en el asiento, saliendo del auto se giró para ver al rubio no solo cargar sus maletas y carpetas sino las de ella también, aquello solo reforzó su momento de inestabilidad emocional. Debió haber fingido enfermedad. Aquella no era la primera vez que el rubio y ella iban de camino juntos, no era tampoco la primera vez que Naruto tomaba sus cosas y la ayudaba, no, aquello no era la primera vez y estaba segura de que si seguía relacionándose con el rubio, entonces no sería la última. Siguiendo los pasos, ya se mentalizó que aquello no solo sería el sentimiento actual, sino más emociones que se sumarían al tener que lidiar con Issei, no estaba lista mentalmente para tratar con el pervertido. Siguiendo con el camino, Naruto dejó las cosas de la peli platina sobre el escritorio, era la primera hora, por lo cual, ella tenía clases, debía agradecer que el día de hoy él mismo no debía impartir nada hasta que sea las últimas horas. Notó algo de inmediato el rubio, el cómo al ver los presentes Rosueise se alegró bastante. Mirando también entendió el por qué, Issei no se encontraba actualmente en la sala por lo cual, estaba tarde, entonces la peli platina podía negar el dejarlo entrar a clases. Una pequeña risa se le escapó al comprender el proceso de pensamiento de Rosueise, entonces eso era lo que la tenía deprimida, el tener que soportar a Issei. Naruto realmente debía darle un punto a Issei si es que podía dejar a una mujer que en teoría ya era hecha y derecha como alguien que le tenía miedo casi incondicional a un adolescente.
Bueno Ross-chan, te veo luego, saludó con la mano mientras que se alejaba. Rosuei se le sonrió. Naruto sintió una vez aquel sentimiento de realización al poder ver una sonrisa de parte de la peli platina. Suerte Naruto-kun. Sí, empezando el día viendo a Rosueise con una de sus camisas y ahora el tacto tan relajado y despreocupado, realmente se podía acostumbrar a esto. ¿Perdón? La voz de Naruto sonó confundida mientras que observaba a uno de los estudiantes frente suyo. El rubio lo vio, como trago en seco aquel estudiante mientras que abrió su boca. La presidenta del consejo estudiantil le espera en la sala del club de ocultismo. Como están en reunión allí, vieron que de igual manera el lugar sería perfecto, sus palabras no las mías. Al terminar aquello, Naruto con una seña de mano simple hizo que entendiera que podía irse. Sin pensar mucho el estudiante se retiró de la sala de profesores mientras que Naruto suspiraba. No eran los estudiantes los que debían acercarse a los profesores y buscarlos, no al revés. Dando un suspiro guardó sus cosas, y se levantó, solo para ser consciente de algo. El club de ocultismo era de parte de Rias Gremory. Ella estaba en la iglesia en la parte trasera ayer, acompañada siempre de Kiba y Issei, y ellos estaban ayer y los destrozó a ambos. Aquello iba a ser tedioso. Siempre puedes mentir, digo, no les dirás a unas cuantas hormigas que eres un ser que fue exiliado debido a que no era posible asesinarlo sin que se llevaran medio continente con él, ¿verdad? No, claro que no, ¿o sí? Naruto realmente se rió de aquello mientras que sacudió la cabeza en negación. Sea lo que sea que tuviera que afrontar, al menos estaba seguro que una cosa debía hacer: evitar que Kaguya sea un punto dentro de la conversación. Emprendió camino mientras que pensaba, eliminar a Rias y su grupo, al menos por lo que pudo ver no sería difícil. De hecho, podría hacerlo con un simple clon o enviar ahora mismo un clon, pero no le encontraba la gracia. Se sentía extasiado ahora de encontrar algo que le lleve a lo que era antes de ser un dirigente aburrido, cuando la guerra estaba en auge, cuando todo funcionaba por el poder. Se negó internamente al instante, ya empezaba a sonar como un maníaco de las batallas. El rubio se relamió los labios al momento de recordar a Kaguya al final con el tema de la guerra. Quizá después de este día debería molestarla un poco, la cargaría. Ella siempre se molestaba cuando hacía eso, a pesar de que Naruto estaba bastante seguro que le encantaba que le brindaran ese tipo de atención y le llenasen el ego. Terminó de caminar al momento de llegar frente a la puerta de madera negra, levantó una mano y se la puso en su cuello, masajeándolo unos momentos antes de levantar la mano vendada y abrir la puerta. El sonido de la puerta siendo abierta fue lo que generó un silencio repentino dentro de la habitación. Una mano llena de vendas se abrió paso mientras que el rubio entraba con tranquilidad en la habitación. Levantó la mano mientras daba un pequeño hola, totalmente tranquilo. Aquello a los presentes le dio otro mensaje del que quería transmitir el rubio: era para ellos, no son una amenaza, así que no espero que hagan algo peligroso, casi como si los estuvieran retando. Uzumaki-sensei fue Sona la que se levantó de su asiento, haciendo una reverencia y extendiendo una mano hacia uno de los sofás que estaban en la habitación. Tranquilamente se puso en marcha y se sentó. Era un sofá individual rojo. Al momento de sentarse hasta el final pudo ver la tensión en todos. Le fue divertido aquello. ¿Cómo están sus heridas, Kiba-kun, Issei-kun? Ambos tragaron en seco, no sabían si aquello era una amenaza o no. Mejor, solo fueron golpes fuertes contra las superficies. No tuvimos mucho tiempo para descansar, por lo cual aún no pudimos curarnos como se debe. Al instante de decir aquello, Issei se le vino a la mente cierta rubia, Asia, la chica que habían rescatado ayer. No quería forzarla a usar de nuevo su Sacred Gear, siendo que fue separada de aquello en aquel momento. Esa era la única razón la cual aún estaban con heridas algo visibles. Bueno, es hoy que el hombre frente a ellos golpeaba como un camión sin siquiera intentarlo. Kiba se quedó en silencio con una mirada seria. Naruto lo vio en su cintura, una espada de mandoble y doble filo. Él estaba listo para saltar en cualquier momento. Aquello le generó gracia. Issei estaba tranquilo entendiendo que ahora mismo no podía hacer algo y se limitó a quedarse cerca de Rias por cualquier cosa, alguien quien entendía la debilidad y de igual manera buscaba una manera de poder ser útil. Aquello mientras que Kiba estaba preparado para ir en su contra olvidando a sus compañeros. Me alegro oírlo, tenía miedo de ir un poco fuerte, fue sincero en ese momento. La realidad era que si se preocupó de haber ido con demasiada fuerza, no sabía el nivel que tenían aquellos jóvenes en la iglesia. Lo único que sacó fue en base a lo que vio en presencia de Fred y cómo pelearon contra él. Internamente se sentía decepcionado por lo que ellos tomaron una fuerza grande. Dejando eso de lado, ¿qué haces en esa ciudad? Allí empezó. Rias sacó la bomba que casi todos estaban esperando saber. Naruto simplemente se acomodó en el asiento. ¿Realmente confían que vamos a decir lo que haremos o que revelaremos de dónde somos?
¿Qué clase de idiota hace eso? La queja de Kurama hizo que sonriera con diversión y tranquilidad genuina. Mas al momento Naruto se dio cuenta que no era el momento adecuado para mostrar dichas emociones. Sona al ver aquella sonrisa en el rostro de Naruto notó algo, no había malicia de por medio, se le quedó viendo unos momentos más mientras que el rubio dejó la sonrisa y empezó. Estoy aquí para poder estar en tranquilidad, nada más seguir el juego. Naruto sabía que era lo único que debía hacer, después al final cuando todo pareciera que no tendría sentido, comprender y conectar puntos y resolver la situación. ¿Estar tranquilo? Al menos dinos unas cuantas cosas, eres un yokai, ¿verdad? Al momento de pronunciar aquello el rubio la miró a los ojos, Rías observó su comportamiento, el cómo abrió ligeramente los ojos, en la mente de la pelirroja, ella sabía, había dado en el clavo. Entonces esas cosas sí existen, interesante, ¿le seguimos el juego de que somos eso? Digo, soy un Kyuubi, se supone que existe eso, además si te dice un nombre de yokai estarías confirmando la existencia de aquello. Naruto se puso en el sillón cambiando de sonrisa tranquila a una juguetona, aquello mientras que se recostaba en el sillón, levantó una pierna y la puso sobre la otra mientras que veía a Rías de manera seria, él como trago en seco le hizo entender cuán importante era el tema para ellos. ¿Qué le hace pensar aquello? Las palabras se deslizaron con paciencia. Manejas chakra, por lo cual con la información que tenemos los humanos ya no poseen esa habilidad. No solo eso, sino que su nivel no es como para jugar hasta donde sabemos. Una rápida mirada de Rías a Koneko fue recibida por un asentimiento de cabeza, confirmando lo que estaba diciendo. Interesante, pero ¿eso dónde me deja? No vine a hacer nada indebido, en la iglesia solo un amigo que estaba por ser decapitado. Ante aquella mención solo Naruto escuchó el sonido de la mano de Kiba apretando la empuñadura de la espada. Ese amigo es un criminal, pero si en serio no estás para hacer nada al menos promete que lo mantendrás bajo control, ya no necesito más problemas en nuestro territorio. Esta vez Sona habló, en su tono se notaba la resignación, nadie entendía el alcance de lo que el hombre podía hacer, pero si había sacado a Kiba como si nada, en términos de velocidad no estaba segura de que alguien en la habitación pudiera frenarlo. No, de hecho, Sona pensaba que era mejor dejar las cosas como si fueran peligrosas que actuar desenfrenadamente, era aquello arriesgarse de verdad. Haré lo que pueda, de igual manera no estará listo para moverse en unas cuantas semanas. Ante aquello volvió a su posición anterior mientras que Sona le daba un pequeño agradecimiento. Eso deja una cosa, sabemos que los usuarios de chakra se consumen por el odio que nos da la seguridad de que no te pasara lo mismo. Rías habló seria, Koneko esta vez sí alteró su expresión mientras que observaba de frente a Naruto, nunca le preguntó nada con el tema al chakra interior, no quería saber de igual manera, pero ahora que sacaban el tema a relucir era algo que no podía evitar que le genere interés. ¿Consumirme? Fue una pregunta que Naruto realmente se maldijo de pronunciar, negó con la cabeza mientras que disimuló que aquello fue a modo de burla. Soy un sabio, aquello no pasara nada. Ante aquella mención, y ver el rostro deformado de Rías y Sona, entendió que el contexto de sabio sí existía en aquel lugar. Rías tragó en seco mientras que Sona se recompuso, la duda general subió en los demás miembros, Koneko observaba al rubio con asombro, ella sabía que era alguien que era fuerte, pero la culmine de alguien que practicaba el chakra, eran denominados sabios. El último sabio conocido fue asesinado hace mucho tiempo en la Gran Guerra, nosotros los demonios fuimos parte de aquello, Sona clamó mientras que el nerviosismo se apoderó. Naruto entrecerró ligeramente los ojos al escuchar aquello. Nosotros los demonios no sonaba como algo que fuera fácil de malinterpretar en aquella situación. Ángeles caídos, listo, demonios, listo, Naruto ya podía distinguir entre los dos ahora que sabía la presencia de cada uno. Eres mucho más viejo de lo que creemos. Entonces no fue una suposición, Sona literalmente lo hizo sonar como una afirmación. Practicar hasta tener el título de sabio. ¿Cuántos milenios tienes? Rías dijo ganando interés y descartado la molestia general anterior, aquello le sería importante de reportar a su hermano. Que ellos crean que eres de este mundo, hecho, que crean que perteneces a algún lugar, hecho, hacer que ellos mismos construyan una historia fantasiosa de quién eres y usarla para poder salir de cualquier duda, hecho. Esto va más fácil de lo que pensé, Kurama mencionó internamente. Verdaderamente fue lo único que le contestó internamente a Kurama. Una luz de la nada hizo que los ojos de Naruto se centraran en el brazo de Issei, allí fue cuando lo vio, un guantelete que llegaba hasta el codo y una gema en el dorso de la mano, la gema esmeralda brillando. ¿Qué vemos aquí? Un Kyuubi que llegó al título de sabio, pensar que aún existen los de tu clase. Una enorme risa salió de la nada al terminar aquellas palabras.
El dragón emperador rojo habló, Rías susurró con los ojos abiertos, eso antes de mirar al rubio una vez más. Kyuubi. Uno de los yokai con mayor renombre, los únicos conocidos actualmente eran la líder de los yokai mismos y su hija. Sona tampoco se quedó en la nada, quizá le hubiera gustado hablar con el dragón de Gales, pero ahora mismo no era el momento. Kiba se relajó al entender la historia del rubio, no era miembro de la iglesia en resumen, sería considerado una criatura profana para ellos, por lo cual solo le quedaba saber sobre la mención de Excalibur. ¿Lo conoces? Issei preguntó a su mano mientras que Naruto se quedó callado en su asiento a la espera de que era lo que viniera, viendo el lado positivo de todo aquello, a pesar de que supo de Kurama y que este era un Kyuubi, estaba feliz de que fue lo único que aquella cosa en el brazo del castaño logró identificar. Si querían creer que él era un Kyuubi estaba bien con eso, era mucho más fácil que explicar que tenía uno sellado dentro de él. De manera personal al sujeto de bigotes. No, debió ser uno de esos que se ocultaron cuando la masacre comenzó, no lo juzgo, solo mírame, alguien de mi nivel quedó reducido a una herramienta, bastardo inteligente, puedo sentir tu poder desde aquí dentro del sello, Senjutsu, debo decir que estoy feliz de que nadie te hubiese atacado en serio, la persona frente a ustedes podría nivelar la ciudad. Si quisiera con solo pensarlo suspiro que recuerdos después de haber dado aquella información, Drake se puso a recordar los viejos tiempos. Rías llevó una mano en su frente mientras que suspiró, aquella reunión ya estaba tomando su tiempo, y además a cada palabra la sorpresa incrementaba y se hacía más complicado todo. Realmente me sorprende que puedan decir tanto a base de deducción, Naruto mencionó mientras que se rascaba la parte de atrás de su cabello con una sonrisa en el rostro, aquello que los presentes en la sala mencionaron. Era una historia convincente para usar. Bueno querido amigo, quiero saber, saliste ahora de tu cueva y llegaste aquí con el objetivo de pasar lo que queda con tranquilidad, ¿verdad? Es entendible, si estuviera en tus zapatos haría lo mismo, Drake mencionó mientras que Naruto se rió un poco y asintió con la cabeza, de hecho esa parte no era mentira, vino a este mundo para ser alguien nuevo, con una hoja en blanco. ¿Kaguya-san es también algún yokai? La voz de Koneko sonó en duda mientras que daba unos cuantos pasos hacia Naruto, el rubio observó de reojo el interés ganado por Sona y Rías, aquello sería para más tarde, ahora lo primero de lo primero, ver cómo podía salir sin decir casi nada de la albina mayor. La conejo está en la mira de la pelirroja y esa chica de mirada fría allí, tú lo sabes, haz algo loco para evitar entrar en detalle. Naruto agradeció por primera vez un consejo que verdaderamente era coherente por primera vez de parte de Kurama. Naruto extendió la mano y le acarició la cabeza a Koneko, aquello hizo que Rías levantara la ceja en señal de no comprender mientras que Kiba se tensó, la pequeña albina en sí no mostró mucha expresión en ese momento, ya se hizo una idea de algo, después de la iglesia, cuando había sacado a Kiba e Issei, ni siquiera la rozó, era obvio algo, el rubio no la iba a lastimar. Eso quizá para otro momento, la hora está por terminar, efectivamente después de aquel comentario de Naruto vieron el reloj, no es que terminasen las horas de la academia, sino que las 3 primeras horas se cumplían. Le prometí a Ross-chan que comeríamos juntos, y el tiempo se termina, si quieres de camino te explico algunas cosas. Naruto vio el asentimiento de Koneko, junto con la mirada de indignación de Rías al ver la acción descarada de parte del rubio frente de ella contra alguien de su nobleza. Bueno, entonces eso sería todo. La voz de Naruto se perdió mientras que se levantaba, era ya el tiempo del receso, por lo cual, no habría problema de que Koneko salga y esté por allí y no es que tuviera que volver en aquel instante en clase. Disculpe Uzumaki-sensei, la voz de Sona vino de mientras que el rubio estaba por salir seguido de la pequeña albina. ¿Sí? Por favor, sé que están en algo, pero espero que las muestras de cariño o afecto se queden para fuera de la institución. Ante aquel comentario la tensión llegó de golpe, Sona entendió el uso de palabras que implemento, me refiero a lo de Rosueise-sensei, sé que ustedes están. Mejor no digo nada más, quiero que vean su entorno, por si se descontrolan. ¿Me veo como un adolescente en celo? Después de aquello Naruto salió, dejando a Sona con las palabras en la boca, ella no había terminado. Verdaderamente no esperaba este desarrollo, ¿a qué no? Llama a mi hermano y dile que necesito hablar con él, justo lo que necesitaba antes de que empiece el verdadero calvario. Rías después de mencionar aquello medio susurro la última parte. Sona-senpai, ¿qué es lo que le quiso decir a Naruto-sensei sobre Rosueise-sensei? La duda le carcomía a Issei mientras que la impaciencia era visible.
Hoy antes de venir dejé unos documentos en casa de Uzumaki-sensei, allí estaba Rosueise-sensei, vistiendo solo medias finas y la camisa de Uzumaki-sensei y eso con su cabello esparcido por todos lados, su tono de voz era como si Sona quisiera quitar aquella escena de la cabeza. Masisei se hizo una imagen mental de aquello, al instante se mordió el labio y empezó a reír un poco, aquella era una vista que mataría por ver. Las medidas perfectas de la maestra Peli Platina, junto con la descripción que acaba de dar, se relamió los labios ante la idea de un juego de pies de parte de ella mientras que llevaba esa vestimenta. Eres asqueroso, el susurro de Yurano se hizo esperar mientras que veía al castaño fantasear.